Hola, buenas tardes. Mi nombre es Freidimar Salazar. Soy estudiante de diseño gráfico en la extensión Barquisimeto y vamos a hablar un poco sobre la revolución industrial y cómo influye en la arquitectura, específicamente la Escuela de Chicago. Espero les guste. La Ilustración, con su énfasis en la razón y el progreso, sentó las bases para la revolución industrial. Este periodo marcó un antes y un después en la historia, transformando radicalmente la forma de producir y de vivir. Dicha revolución, la más radical desde el descubrimiento de la agricultura en el Neolítico, se extendió luego a otros países europeos y posteriormente a América. La implementación de nuevas técnicas agrícolas como la rotación de cultivos y el uso de maquinaria aumentó significativamente la producción de alimentos en un menor periodo de tiempo, lo que permitió alimentar a una población creciente y liberar mano de obra para las industrias. La máquina de vapor, inventada por James Watt, fue el motor de la revolución industrial. Al utilizar carbón como combustible, esta máquina revolucionó la industria, el transporte y la navegación. La creciente demanda de hierro para la fabricación de máquinas impulsó el desarrollo de la siderurgia, con el carbón sustituyendo a la madera como combustible. La revolución industrial también trajo consigo profundas transformaciones sociales y económicas, como la urbanización, la concentración de la riqueza y el surgimiento de la clase obrera. La revolución industrial, a pesar de sus grandes avances, no estuvo exenta de conflictos. Los cambios tecnológicos y la mecanización generaron tensiones sociales como lo demostraron las revueltas de los luditas en Inglaterra. Estos artesanos, al verse desplazados por las máquinas, destruyeron maquinaria en protesta por la pérdida de sus empleos. Sin embargo, la industrialización siguió avanzando y generando nuevos empleos en las fábricas. En poco tiempo, sectores como el textil se convirtieron en grandes empleadores. Posteriormente, esta revolución también llegaría a los Estados Unidos, pero con características propias. Impulsada por la abundancia de recursos naturales, la inmigración y una cultura emprendedora, la industrialización estadounidense se destacó por su rápida expansión y su enfoque en la producción en masa. Innovaciones como la línea de montaje, popularizada por Henry Ford, revolucionaron la producción industrial. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos experimentó un crecimiento urbano acelerado, impulsado por el auge económico producto de la revolución industrial. Sin embargo, este crecimiento descontrolado expuso las vulnerabilidades de la ciudad, como se evidenció en el Gran Incendio de Chicago en el año 1871. La necesidad de reconstruir una ciudad entera tras esta tragedia impulsó a los arquitectos a buscar nuevas soluciones constructivas. La implementación de materiales como el acero y el hormigón revolucionó la arquitectura, permitiendo la construcción de edificios más altos y resistentes. Bajo este contexto surge la Escuela de Chicago, un movimiento arquitectónico que marcó un antes y un después en la historia de la arquitectura estadounidense. Louis Sullivan, un arquitecto estadounidense nacido en Boston, se convirtió en una figura clave en la Escuela de Chicago. Sullivan, con su formación en arte y arquitectura, junto a su socio Dagmar Adler, un ingeniero estructural alemán, revolucionaron la manera de construir edificios. Juntos, Adler y Sullivan crearon una firma de arquitectura que se destacó por su enfoque funcionalista y naturalista, utilizando nuevos materiales como el acero y el hormigón para construir edificios más altos y eficientes. Sullivan en particular es conocido por su famosa frase, "La forma sigue a la función", que resume su filosofía de diseño. La forma de un edificio debe estar determinada por su uso y por las tecnologías disponibles. El estudio en conjunto de Adler y Sullivan realizó más de 100 edificios en Chicago, San Luis y Buffalo. El Auditorium de Chicago, finalizado en el año 1889, es un enorme edificio multifuncional que alberga un teatro de ópera con capacidad de más de 4.200 personas, oficinas, tiendas y un hotel con capacidad para 800 personas. Fue la primera colaboración entre el ingeniero y el arquitecto. Construido sobre un basamento de hormigón y mediante el uso de estructuras metálicas, presenta exteriormente un aspecto macizo en forma de paralelogramo, con una gran torre cuadrada.
El Guaranty Building es un rascacielos ubicado en Buffalo, Nueva York. En su época fue uno de los edificios más altos de Estados Unidos. En él resalta con fuerza la verticalidad y la estructura del edificio a través de las molduras verticales que engloban los pisos y que se coronan con arcos de medio punto. Las ventanas en forma de óculo del ático pretenden asemejar el de una planta en uso, cuando en realidad ese espacio alojaba las maquinarias de los ascensores. La última gran obra de Agler y Sullivan es el edificio de grandes almacenes Carson, Peer y Scott & Co. en Chicago, finalizado en 1904. El edificio fue diseñado para ser un espacio comercial eficiente. Una de las características más distintivas del edificio es su fachada curva, que le otorga un aspecto dinámico y único. Esta curva no solo es un elemento estético, sino que también responde a la necesidad de proporcionar una mayor cantidad de luz natural al interior flexible del edificio. La fachada de este edificio es una combinación de formas geométricas simples y ornamentación vegetal, creando un diseño elegante y a la vez moderno. Sullivan experimentó con nuevos materiales como el hierro forjado y el vidrio, que le permitieron crear efectos visuales sorprendentes. Frank Lloyd Wright, nacido en Wisconsin y conocido como uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, comenzó su carrera profesional como asistente en la firma de Agler y Sullivan. Su trabajo se caracterizó por una profunda conexión con la naturaleza, buscando siempre integrar sus construcciones en el entorno natural. Wright desarrolló un estilo arquitectónico único basado en los principios de la Escuela de Chicago, pero con una visión más orgánica y personal. Su legado incluye numerosas obras maestras, incluyendo casas, oficinas, iglesias, museos y hoteles. Falling Water, también conocida como la Casa de la Cascada, construida entre 1936 y 1939, es una residencia privada que se encuentra en el condado de Fayette, Pensilvania. La característica más distintiva de Falling Water es su perfecta integración con el entorno natural. La casa parece surgir de las rocas y la cascada, creando una sensación de armonía y unidad con el paisaje. El Museo Solomon Guggenheim, finalizado en 1959, es un icónico museo de arte moderno en Nueva York diseñado por Wright. La forma espiral del Guggenheim es una de las características más distintivas de este edificio. Wright concibió el museo como una rampa continua que se eleva desde el suelo hasta la cúpula de cristal, creando una experiencia de recorrido única para los visitantes. Esta forma espiral no solo es estéticamente atractiva, sino que también permite una exhibición fluida y dinámica de las obras de arte. Wright fue pionero de la arquitectura orgánica, una filosofía que buscaba integrar los edificios con su entorno natural. Sus diseños a menudo incorporaban elementos naturales como piedra, madera y vidrio, y se adaptaban a las características del terreno. También fue un escritor y educador prolífico. Publicó varios libros sobre arquitectura y diseño y fundó la Escuela de Arquitectura Taliesin en 1932. Su legado continúa inspirando a arquitectos y diseñadores de todo el mundo.